Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a tu vida. Te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias te doy por tu grande amor. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Te alabo, te glorifico porque tú eres bueno. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias por la salud que nos das, por todas las bendiciones en nuestras vidas. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado, que los videos que se están grabando sean de bendición a muchas personas. Que tu palabra, Señor Jesús, toque los corazones, cambiando, transformando a las personas y escuchen tu voz y puedan obedecer tu palabra. Que por medio de tu Espíritu Santo seas tu Espíritu Santo haciendo grandes cosas en las personas. Eres tú el que cambias a las personas, el que convence al mundo de que se arrepientan del pecado, las personas, que estos mensajes que están siendo oídos sean de bendición a muchas personas y que la palabra del Señor sea de bendición a cada persona que oye estos videos. Padre Celestial, te pido que seas tú usando mis labios, poniendo palabras en mí, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, que sea palabra tuya, no lo que yo pienso ni lo que yo siento, que seas tú hablándonos primeramente a nosotros. Señor Jesús, que tu nombre sea glorificado y exaltado, porque tú quieres que nosotros hablemos de tu palabra, para que te amen a ti, obedezcan tu palabra y puedan hacer tu santa voluntad. Te pido, Señor Jesús, que seas tú reprendiendo al enemigo todo obstáculo, todo mal pensamiento, toda artimaña de toda oposición. Señor Jesús, repréndelo para que estos videos sean escuchados y que sea tu palabra impactando a las personas y se den cuenta lo que tú nos estás hablando por medio de tu palabra, porque es tu palabra que estoy leyendo, Señor. Aquí está mi vida, Señor, para obedecerte a ti, para que tú hagas lo que tienes que hacer por medio de tu palabra. Yo dispongo mi vida para hacer tu santa voluntad. Guíame para hacer lo que tú quieres que yo haga. Todo esto, Señor Jesús, te lo pido a ti. Te estaré leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora te invito a que busques en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice: y te aflijo y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masal. Y en este mismo capítulo 6, versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Salmo, capítulo 91, versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bendito sea la palabra del Señor, que aquí está hablando de la tentación del Señor Jesús. A través de las Escrituras nos damos cuenta que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado los 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí nos damos cuenta que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos damos cuenta de que el diablo lo estaba tentando al Señor. El Señor se preparó con ayuno y oración 40 días y 40 noches para poder resistir las tentaciones. Luego Satanás vino y se acercó a él. Y nos damos cuenta de que el Señor fue tentado por él. Porque le dijo, Satanás le dijo al Señor: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por lo que nos damos cuenta aquí en la Escritura, Satanás sabía que el Señor Jesús había estado 40 días en ayuno y oración. Y el Señor tenía hambre, como dice la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús le contestó sabiamente y le dijo que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando llegó esta primera tentación, el diablo se fue porque miró que no pudo tentar al Señor, que no se salió con su propósito, de que el diablo sabía y sabe que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene poder. Entonces de nuevo regresó el diablo y le dijo, le llevó, dice, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo el templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Aquí nos damos cuenta que es la segunda tentación que el diablo le hizo al Señor, tentándolo, diciéndole: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo sabía que los ángeles cuidan del Señor, por eso lo tentó de esa manera. Pero el Señor Jesús le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es bien interesante lo que dice acá el Señor. Le dijo a Satanás: no tentarás, le dijo, al Señor tu Dios.
Dice, esta fue la segunda tentación. Después dice, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, dice, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Aquí nos damos cuenta que el Señor tuvo 3 tentaciones. La primera, donde le dijo que convirtiera las piedras, se convirtieran en pan. La segunda le dijo que si era el Hijo de Dios, que se echara abajo, porque Cristo está, sus ángeles mandará cerca de ti. El Señor Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De ahí la tercera le dijo, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los pináculos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor le dijo que se fuera, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo se fue. Cuando miró que no pudo con la tentación de que el Señor Jesús resistió, aquí nos damos cuenta que el Señor se preparó con ayuno y oración para poder resistir las tentaciones, y nos deja a nosotros un buen ejemplo, que el ayunar, el hacer oración es muy importante, porque el diablo viene y nos tira de sus dardos. Si nosotros no estamos preparados, él se puede salir con su propósito, porque eso es lo que él hace. Nos tienta a cada momento para que nosotros caigamos y no obedezcamos al Señor. Él no quiere que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Él quiere que nosotros hagamos lo malo delante de Dios y no obedezcamos a Dios. Pero es importante de que nosotros estemos obedeciendo la palabra del Señor, porque el Señor Jesús nos deja un buen ejemplo a nosotros, de que Él, siendo el Hijo de Dios, que en Él no había pecado, que en Él estaba la verdad y la vida, Él se preparó con ayuno y oración, porque Él oraba al Padre. Por eso te he leído la palabra del Señor, para que te des cuenta y tú estés preparado, que no te descuides. Siempre tienes que estar en esa constante oración, buscando el rostro del Señor cada día, para poder resistir las acechanzas del enemigo. Porque si nosotros estamos buscando del Señor cada día, el diablo va a huir de nosotros y no le vamos a dar lugar a Él, porque si nos ponemos la armadura de Dios, vamos a poder resistir esas acechanzas del diablo, porque dice que tenemos que estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo dice, tomando el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello toda perseverancia, súplica por todos los santos. Que cuando nosotros abramos nuestra boca, sea dada palabra de Dios a conocer el misterio del Evangelio. Aquella persona que no conoce del Señor, que pueda oír la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo cambie, lo transforme y pueda obedecer al Señor. Porque así como el Señor Jesús vino a la tierra, sabemos que fue concebido del Espíritu Santo, que creció como humano,
Él ejerció su ministerio y habló del Padre Celestial para que la palabra de Dios se cumpliera, porque Él a eso vino a la tierra, para hablar de la palabra del Padre, para que aquellos que estuvieran en pecados se arrepintieran y conocieran al Padre y reconocieran que Él era el Hijo de Dios, aunque hubieron judíos que no creyeron en Él, como los fariseos, los escribas, los saduceos. Ellos no creyeron al Señor Jesús. Ellos decían que era un impostor, que era un mentiroso. No creyeron que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Pero aquellas personas que creyeron en Él, que Él es el Hijo de Dios, miraron todos los milagros. El nombre del Padre fue glorificado. Y te leeré aquí donde dice: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí nos damos cuenta el principio del ministerio del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando, dice, a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí nos damos cuenta que la palabra del Señor se cumplió, porque dice que lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Aquí está hablando del Señor Jesús, porque la luz del mundo es el Señor Jesús. Dice: luz que resplandeció, dice. Entonces el Señor Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque eso fue lo que vino el Señor Jesús, a hablar sobre el reino de los cielos, para que aquella persona que estaba esclavizada en el pecado, que esas cadenas fueran libres, que ellos fueran libres. Aquellos que estaban endemoniados fueran libres, que esas cadenas fueron rotas porque el Señor Jesús las rompió. Aquellos que estaban enfermos, el Señor Jesús los sanó. Y mucha gente lo seguía a Él por los milagros que Él hacía, por las grandes cosas que hacía. Y las personas que miraron eso fueron bendecidas por el Señor.
Y nos damos cuenta también que aquí el Señor empezó a llamar a los discípulos. Aquí nos damos cuenta, dice que cuando andaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, dice, a Simón Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Ahí nos damos cuenta que llamó a dos discípulos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Porque nos damos cuenta de que Pedro predicaba la palabra del Señor y Dios lo usó de una manera tan grande que muchas personas se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesús. Y también los demás discípulos hicieron grandes cosas después que el Señor Jesús se fue al cielo. Entonces después dice, ellos entonces al instante dejaron las redes y le siguieron. Pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca Zebedeo, su padre. O sea, ahí nos damos cuenta que llamó a otros dos, ahí eran ya 4 discípulos. Ellos obedecieron porque al instante dejaron la barca y a su padre le siguieron al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús estaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y nos damos cuenta de que su fama se difundió por toda Siria y le trajeron, dice, muchos que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y mucha gente le seguía. Aquí nos damos cuenta del poder del Señor, que Él hizo grandes cosas, que Él era compasivo, Él era bueno, tenía compasión de las personas. Y las personas que creyeron en Él pues fueron sanadas. Ahora, en estos tiempos que estamos, el Señor sigue sanando. Si tú te encuentras enfermo o estás pasando por algún problema económico, o no tienes trabajo, o tienes cualquier situación, y tú crees en el Señor Jesús puede sanarte. El Señor Jesús puede proveerte un trabajo. O si tienes un problema que tú crees que no lo puedes solucionar, el Señor Jesús te puede ayudar. Porque si el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra más de 2000 años, Él hizo todos estos milagros, sanó a los enfermos, ayudaba a todo el necesitado, el que creía en Él. Ese poder de Dios está todavía aquí. Si tú crees en el Hijo de Dios, que puede ser un cambio en tu vida, una sanación, así lo va a hacer. Yo he mirado cómo el Señor Jesús ha sanado los cuerpos en medio de esta pandemia. He mirado sanidades donde el Señor ha sanado, donde ha libertado a personas que han sido esclavas del pecado, en donde las personas han necesitado del Señor que los ayude, que los liberte. Yo he mirado ese poder del Señor. Yo te invito de que si tú no has creído en el Hijo de Dios, te invito a que creas en el Hijo de Dios, porque es Él el que tiene el poder, es Él el que pone su mano poderosa. Si tú crees de todo corazón, recibirás la sanidad de tu cuerpo. Si tu cuerpo necesita una sanidad, pon tu mano donde tú tengas el dolor, donde tengas la enfermedad, y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú me sanas en este momento. Sé que tu mano poderosa es la que sana, así como tú sanabas a los enfermos cuando estuviste acá en la tierra. Así yo creo en ti, que tú me sanas en este momento. Yo recibo la sanidad, Señor Jesús, porque creo en ti. Si tú has creído en esta oración y te has encontrado en una situación así, enfermo, y se recibes esa sanidad, créelo. Da testimonio de lo que el Señor Jesús hace en tu vida. O si tú no tienes un trabajo y necesitas un trabajo, créele al Señor que Él te puede dar un trabajo y dile, Señor Jesús,
yo no tengo trabajo, provéeme un trabajo, ábreme puertas. Yo quiero tener un trabajo, mira las necesidades que están en mi hogar. Necesito trabajar. Yo creo en ti, Señor Jesús. Créelo de corazón que así va a ser. Cualquier cosa que estés pasando, dobla tus rodillas. Cree en el Hijo de Dios. Cree que Él es el que te ayuda a seguir adelante. Búscalo en oración, porque es importante. Mira, por eso te he leído la palabra de Dios, que Él fue tentado 3 veces. Siendo Él el Hijo de Dios, llegó Satanás y lo tentó. Sí, imagínate, si el Señor es el Hijo de Dios, fue tentado, ¿qué no de nosotros? Porque el diablo es lo que hace, el Señor lo reprenda. Él nos tienta a cada momento, porque Él quiere que nosotros no obedezcamos la palabra del Señor. Él quiere que nosotros no amemos al Señor. Pero tú no hagas caso a lo que Satanás te ponga, las tentaciones, tú recházalas. Tú dobla tus rodillas cuando llegue una tentación a tu vida y dile al Señor que te ayude a poder vencerla. Porque humanamente a nosotros nos cuesta. Cuando llegan a mí también esas tentaciones es bien difícil. Pero le digo al Señor, ayúdame. El Señor nos ayuda, nos fortalece por medio de su Espíritu Santo. Nos ayuda para que nosotros podamos resistir esas tentaciones que llegan a nuestras vidas. Pero es importante que tú estés leyendo la palabra del Señor y que tú estés orando, que hagas ayuno, porque todo esto te va a poder ayudar a resistir las acechanzas del enemigo. Y para que no le demos lugar al diablo, como dice su palabra, que no deis lugar al diablo. Porque si nosotros hacemos eso, el diablo va a huir de nosotros. Pero si nosotros no estamos preparados, es peligroso. Mira, te leeré aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 12, te leeré hasta el versículo 18. Dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira cómo dice acá la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira qué importante es la palabra del Señor, estarla leyendo para que nosotros la podamos entender, para que podamos obedecer al Señor. El Señor Jesús fue bienaventurado porque Él soportó la tentación. Y no fueron tentaciones fáciles, porque mira, Él había estado en ayuno y oración. No había comido por 40 días, dice, 40 noches. Él tenía hambre. Él era humano cuando estuvo acá en la tierra. Pero Él fue bienaventurado porque resistió la tentación. Así nosotros tenemos que ser bienaventurados cuando soportamos la tentación, dice.
para que tengamos la corona de vida cuando hayamos pasado la prueba que Dios ha prometido, dice, a los que le aman. Aquí nos damos cuenta que la tentación no viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Como dice acá, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno está tentado con su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie. Por eso es importante de que estés leyendo la palabra del Señor y puedas entender lo que Dios te está hablando por medio de ella. Dios nos sigue hablando a través de la Escritura, nos sigue hablando porque Él es bueno y misericordioso. Quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Dios nos ama con un gran amor y quiere que obedezcamos su palabra, viviendo una vida agradable delante de Él. Que obedezcamos su palabra. Dios es bueno, misericordioso, nos ama. Que tú leas la palabra del Señor cada día, que la obedezcas, que hagas lo que Dios te manda hacer. Que hagas lo que Dios te manda hacer obedeciendo su palabra. Si tú no has conocido al Señor Jesús, te invito a que tú lo conozcas, que tú lo ames, que busques cada día de Él. Que puedas entender lo que Dios te está hablando a través de estos videos. Que te des cuenta, que aprendas de la palabra del Señor. Que tengas cuidado cuando llegas a esa tentación, que tú busques del Señor, que leas la palabra del Señor, para que puedas resistir las acechanzas del enemigo, para que el enemigo, el Señor lo reprenda, no se salga con su propósito, porque Él eso es lo que hace, no quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Por eso te he leído la bendita palabra del Señor, porque el Padre Celestial es el que nos ama, quiere lo mejor para nosotros, que mientras estemos acá en la tierra, recibamos las bendiciones del Señor. Debemos de cada día estar buscando del Señor. Quiero leerte aquí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosa la palabra del Señor, que Dios nos siga hablando y que tú sigas aprendiendo con estos videos, que con las citas bíblicas que te doy, tú puedes seguir leyendo la palabra del Señor, puedes seguir analizando lo que Dios te está hablando a tu vida y que tú sigas aprendiendo así como yo estoy aprendiendo a la palabra del Señor, porque si tú no la lees, tú no vas a saber lo que Dios te está hablando por medio de ella. Pero si tú la lees, si sabes lo que Dios te está diciendo y así tú puedes obedecer la palabra del Señor. Porque al leer la palabra de Dios nos damos cuenta lo que Dios nos está hablando a través de ella. Y así, si nosotros cometemos algún pecado, reconocemos, le pedimos perdón al Señor. Nosotros somos humanos y le fallamos al Señor diariamente. El único que no falló acá en la tierra fue el Señor Jesús. El perfecto solo es Él, que estuvo acá en la tierra. Pero de ahí todos nosotros los humanos no somos perfectos. Fallamos. Pero el Señor Jesús está con nosotros, nuestro abogado, nuestro defensor. Que cuando nosotros le fallamos al Señor, pecamos, vamos y nos arrepentimos delante de Él. Y Él nos perdona. El Padre Celestial es un Dios misericordioso, que nos ama con un gran amor. Es un Dios perdonador, Dios compasivo. El Espíritu Santo está acá en la tierra para darnos esa fortaleza, ayudarnos, poder resistir cuando llega esa prueba, esa tentación. El Señor Jesús nos ayuda por medio de su Espíritu Santo para poderla resistir. Por eso lee la palabra del Señor. Está en esa oración. Que el ejemplo del Señor Jesús te ayude y sea de bendición a tu vida. Y tú puedas ver que el Hijo de Dios fue tentado. Fue tentado y Él pudo resistir las tentaciones. Y después de que Él fue tentado, podemos mirar a través de la Escritura que el haber hecho ese ayuno y oración fue de poder y gloria para el Padre, porque muchos fueron sanados, muchos fueron libertados. Y es hermoso darnos cuenta a través de la Escritura lo que el Señor hizo. Y vino a hablar del reino de los cielos para todo aquel que creyera en Él se acercara y fuera salvo, como dice en su palabra, que todo aquel que cree en Él, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna
y salvación. Pero si tú no has aceptado al Señor Jesús, te invito a que tú lo puedas conocer, que tú puedas amar al Señor. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, porque mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón está. Es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Te he leído esta palabra? Si tú que no has creído en el Hijo de Dios, creas y lo aceptes en tu corazón como tu Salvador y reconozca que Él es el Hijo de Dios y reconozca de que si has pecado te arrepientes de tus pecados. Ven al buen Salvador, ven al Hijo de Dios. Él tiene vida eterna, Él te da la vida eterna y te da salvación. Que si tú no has reconocido eso y no has creído en Él, créelo. La palabra de Dios es verdadera. Dios nos está hablando a través de ella. O si tu hermano en Cristo te has alejado de los caminos del Señor, regresa a la casa del Padre Celestial. Dios te está esperando con los brazos abiertos. No dejes que Satanás y el Señor lo reprenda. Ponga en ti pensamientos que no son, que te haga creer que tú no eres un hijo de Dios. Porque si tu hermano que te has alejado en los caminos del Señor, tú has creído en el Hijo de Dios y lo aceptaste como tu Salvador, tú eres un hijo de Dios. Que te has alejado y no estás haciendo lo que Dios te manda. Vuelve al Padre Celestial, vuelve como el Hijo pródigo. Él no te condenará. Es más, no te condena, así como dice. Así como nos habla la parábola del Hijo pródigo. El Padre esperaba a su Hijo y no lo rechazó, no le reclamó, no le dijo, mira, tú te fuiste y mira, te gastaste todo lo que yo te di. El Padre no le dijo nada, es más, lo recibió con los brazos abiertos. Es más, te lo voy a leer para que tú analices y entiendas lo que Dios te está diciendo. Parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus
jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ya revivió, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y han hecho matar para el becerro gordo. El becerro entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí nos damos cuenta que el padre se alegró al ver a su hijo y hizo un banquete grande para que su hijo comiera, porque el padre sintió misericordia por su hijo. Entonces te he leído esta palabra, hermano, de que si tú te has alejado de los caminos del Señor, que tú te des cuenta, si el Padre tuvo misericordia de su hijo, aún dándole su herencia, y se fue y se la malgastó, y cuando miró el hijo, que reconoció que había pecado, dice, llegó donde el Padre y reconoció de que se había equivocado el hijo. Reconoció de que había pecado contra el cielo y contra el Padre. Y el Padre Celestial lo perdonó. El Padre lo perdonó. Así es nuestro Padre Celestial. Que si tú te arrepientes y vuelves al camino de Él, llegas a sus brazos, Él te perdona. Porque Él es bueno y compasivo y misericordioso. No tardes en llegar a los brazos de tu Padre, que te ama y te está esperando. Cristo Jesús te ama y dio la vida por ti para que tú tengas una salvación tan grande. Valora ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Él te ama con un gran amor. Deja que el Espíritu Santo te guíe y tú puedas obedecer su palabra y obedecerlo a Él, para que tú estés bien y nos podamos ir a la boda del Cordero. Las bodas están preparadas, solo estamos esperando al Rey de Gloria para que venga y nos lleve. No te quedes, hermano, busca al Padre Celestial. Que este video sea de bendición a muchas personas, a las personas que lo oyen, y que Dios nos siga hablando a través de su palabra y podamos aprender cada día de lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Doy honra y gloria al Señor Jesús, porque Él es merecedor de alabanza y gloria. Mi alma te exalta y te glorifica, Señor Jesús. Bendiciones a tu vida.